y después saltearse a aduana porque el vehículo va a quedar en infracción. Adiós, Ecuador, gracias por tanto. Dios mío, fue un parto realmente. ¡Ay! ¡Posta que era fuerte! ¡Bravo! Les quiero mostrar un poquito cuál es la ruta que vamos a hacer. La idea siempre fue tratar de cuando vos venís a la noche cansado no tener que armar la cama. Estuvimos más de 5 horas en la frontera. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Bienvenidos a la despedida del Ecuador y a nuestro cruce de frontera. Yo no puedo creer que hoy estemos cumpliendo casi 6 meses de estadía en el Ecuador. 5 meses hicimos el año pasado. 1 mes hicimos este año, que fue el tiempo que nos dieron en la frontera, y realmente estamos con el corazón apretadito de todo lo que hemos vivido en este país y de lo que nos siguió sorprendiendo, porque yo les conté en el vivo que la idea era entrar al país y hacer los arreglos de la Merche, irnos hasta Esmeraldas, si podíamos de ahí ir hasta Quito y volver a subir para salir del país. Pero bueno, la cuestión es que los arreglos de la Merche se demoraron mucho más y ya precisaba mucho más amor. Se lo dimos y eso como que nos fue obligando a no poder movernos demasiado. Y en ese momento, con todo lo que tuvimos que hacer a la Merche y las cosas que iban surgiendo nuevas, pensé que no íbamos a poder conocer nada nuevo, que simplemente íbamos a arreglar la Merche y íbamos a tener que volver a salir del país. Pero sin embargo, sí que conocimos, y vaya qué cosas conocimos, porque la laguna de Cuicocha y el volcán Cotocachi nos partieron la cabeza, nos fascinaron. Y después de eso, bueno, en el medio conocimos también el centro histórico de Ibarra, que también es muy pintoresco. Yo creo que el brochecito de oro fue este paseo entre el bosque de Frailejones, que realmente nos volvió locos, porque entendimos que hay paisajes que uno los puede encontrar en todos lados, pero esto se da solamente en algunos lugares y nosotros tuvimos el privilegio de ir a conocerlo, así que nos vamos del país con el corazón lleno realmente. Bueno, y ahora nos ven de 10, pero quiero contarles que estos últimos días no la pasamos demasiado bien. De hecho, la pasamos bastante mal, y eso fue porque a Juan le agarró un dolor de muelas agudísimo de repente en la noche y no pudo pegar un ojo. Nosotros hoy vamos a estar haciendo frontera en instantes, pero la idea era hacer ayer frontera, pero bueno, dado lo que pasó fue imposible. Juan no durmió en toda la noche por el dolor de muelas, estaba pero que no podía más, casi al borde del llanto realmente. Así que al otro día a la mañana, ni bien amaneció, nos contactamos con la asistencia médica, con Asís 365, que nunca la habíamos tenido que utilizar hasta ahora de manera presencial. Solamente una vez habíamos hecho una consulta telefónica y esta vez no había forma de hacer la telellamada o la telecomunicación, no me acuerdo bien cómo se llama, porque era sábado. Y bueno, había muy pocos servicios y nosotros nos encontramos ahora en Tulcán, en el extremo norte del Ecuador. Entonces lo que finalmente hizo la asistencia es contactarnos con una clínica odontológica a donde Juan fuimos y lo revisaron. Bueno, la cuestión es que le dieron un medicamento, se tiene que sacar la muela sí o sí, pero cuando este periodo del medicamento pase, porque tiene una infección. Así que, bueno, una noche terrible de dolor, la pasó muy mal y ahora le están haciendo efecto los medicamentos, además de los analgésicos, que tampoco era como que le dolía tanto que ni siquiera le hacían efecto los analgésicos. Así que bueno, nada, nos pasó eso y bueno, lo importante es que Juan ahora se está recuperando y que hoy ya se siente mejor, así que hoy sí vamos a hacer frontera. Les conté, estamos en Tulcán a punto de hacer la frontera y estacionamos en este parqueadero que es donde siempre dejamos la camioneta y hacemos noche. Bueno, ya
esta es la tercera vez que estamos acá, pero no estamos solos porque ayer conocimos a otros viajeros que son argentinos, pero bueno, no pudimos compartir ayer porque Juan se sentía mal, como les contaba, y hoy sí vamos a compartir un poquito antes de irnos a hacer la frontera. Esto es la pulsera. Una Sí. Todas las medidas. Todas las medidas. No está buena la mesa, es grande. No, Sí. no, así me vendría. Tendría que... Muy poquito, grande. porque acá, por ejemplo, le tendría que haber hecho esto. Sí. En la punta, porque por ahí a veces, viste, Sí, te la das. Te la das. ¿entendés? Escuchá, yo tengo caladora ahí. ¿En serio, boludo? Claro, Si sí. me cortamos de vuelta, la corto. Vamos a conocer la camioneta de los chicos. Hola. Damián Hola. y Silvi. Mirá lo que es esto, la casita. Bueno, acá tenemos el comedor. ¿Cómo hacen? Living comedor. El living comedor. Living comedor, mesa de trabajo. ¿Y las sillas qué son? Sí, los bancos son espacio de guardado. Me encanta, Acá tiene un también el montón ahí. respaldo de espacio guardado. ¡Ay, qué Se abre bueno! así, tiene espacio ¡Ay, guardado. no te puedo creer! ¿Este también lo puedo También, abrir? Sí. ¡Ah, Un montón de no! cosas. No, nunca había visto una cosa así que es un datazo para poder Aprovechar compartir. el espacio. Sí, Y acá no. abajo también, todo espacio guardado. Mirá. Ah, no. Sí. Espectacular. Allá los ventiladorcitos. Flores, para el calor de la noche. Muy bueno. Esto es mismo propio de la camioneta. Sí, Directamente. sí. ¿Cómo cubren acá para dormir y que la gente no los vea? Tenemos estas cortinas de blackout Ah. que las ponemos con estos imanes de neodimio. No, Que mira lo son que es. bien fuertes. Entonces se pegan directamente en la chapa. Posta que era fuerte. Se pegan directamente acá en la chapa y ya tenemos. Y listo. Muy Eso. bueno. Bueno, acá tenemos más espacios de guardado. Placar. Ay, mira, todo dentro de bolsitas. Sí, dentro de ¿Les bolsitas. resulta cómodo así? Sí, la verdad que sí, porque si no se caía toda la ropa. Ah, sí. Era un desastre. Acá, más espacio guardado. Mirá qué amplitud que tiene acá Sí. adentro. Ah, muy bueno. Y acá también, más espacio guardado. Muy bueno. Claro, este es el tuyo. Sí, que es un poquito más grande. Apenitas, casi no se nota. ¿Y el El agüita para beber? El agua para beber, nosotros tenemos el bidón de 20 litros, que después compramos uno de los comunes, lo volcamos acá adentro, entonces entra justo y ocupa mucho menos espacio. ¡Wow! ¿Y esto solamente le sacan acá los Solamente. tornillitos? Lo sacamos y lo volvemos a poner. Che, me gusta, ¿eh? Está bueno. Esto le pusimos la canillita a un bidón para agua potable común, y entonces reducimos mucho el espacio, porque el otro bidón ocupa mucho espacio. Decímelo a nosotros que estamos ahí, que no sabemos para dónde ponerlo. Lo ponemos en el baño, lo ponemos en la cocina. Lo ponemos... Y este parece, la gente cuando vamos a comprar dice, ahí no va a entrar los 20 litros. Es que yo pensé lo mismo. Sí, entran los 20 litros. Es de 20 litros, de 20 es parecido a los que usamos en la pileta de cloro, porque Más puedes o guardar menos, vida, viste más o uno. menos. Esto, espacio guardado y más Y espacio más guardado. Acá guardamos todo lo que es el tema de las artesanías, lo que hacemos de artesanía. No, yo que no puedo creer Ahí tenemos lo que hace espacio esta mujer que cose a mano. Esto es cosido a mano, me regalaron uno hermoso. No, así que ya lo van a ver en la merche porque ya la colgué en un lugar que me encantó. No, todo esto lo hace a mano. Sí, todo a mano. Yo no puedo creer. ¿Esto también lo haces vos? No, ese no lo hice Ah, yo. no, ya es demasiado. Pero hacemos pulseras y otras cosas. Sí, y también. que tienen acá marcadito en la mesa Sí. las medidas de la pulsera para sentarse y trabajar. Me encanta, muy, muy cómodo este espacio. También venden saumerios, así que ya saben cómo se financian con las artesanías. Acá hay baño. Acá hay un baño, tiene dos puertitas, la otra puertita Ah, la puertita se cierra desde También tiene adentro. espejos, la otra puertita, entonces cuando está todo cerrado parece el espacio más amplio. Muy bueno. Tienen la duchita ahí, estoy viendo. Acá tenemos ducha. con agua Ah, fría. Esa es de agua fría que sale directamente del tanque de arriba. Ah, muy y bueno. ese es para el agua caliente. este es para el agua caliente. Este bidón. Ah, un bidoncito. Esa es la ducha caliente. Ah, ustedes que calientan el agua la ponen ahí y Eso. listo. Y bueno, y Sí, porque perfecto. teníamos ducha 12 bol y se rompieron 3, así que ya nos cansamos y Sí, cortamos encima con- el termotanque ese que se usa comúnmente ni siquiera funciona en la altura. Así que bueno, lamentablemente. Las cosas, lo que pasa es que todo está preparado para casas normales y no para y no casas para como estas. eso, que están en movimiento. Cocina. Cocina. Me encanta. La bacha profunda, eso es muy importante. Sí,
de 2 hornallas. Hornallitas, espacio de guardado. ¡Ay, nosotros tenemos las mismas trabitas! Se la copiamos ustedes. ¿Los copiaron de Las copiaron nosotros? de ustedes, Me las copiamos de encanta. ustedes. Me encanta porque nosotros probamos con todo y nada funcionaba, nada. Y acá Mirá lo que es esto. tenemos para poner los huevos. Sí. Ah, muy bueno. El maple de huevo que siempre anda dando vueltas. Sí. Tiene un espacio para. Ah, no me había dado cuenta. Sí, tiene No. un espacio para el maple. ¿Vos de huevo. planificaste todo esto? Sí. Entre los dos, entre los dos. Y acá No, pero tenemos fue la mérito garrafa, de él. No, espectacular. garrafa y- Está muy bien distribuido el espacio. Porque es muy chiquito esto. Sí, muy y esto es una locura, chicos. Cuando no miren, se los robo. Ya saben. Si se les desaparece, ya saben quién fue. Mi suegra ya tenía Y todo acá este tenemos una mesita también, Sí. afuera. ¿Ves? Acá. ¿Es una mesa? Eso es una. Tenemos una mesita acá. No. Sí, entonces la Les usamos. queda justo. Y para Lo armar el usamos puestito para también. Cuando estamos comiendo, de afuera, por ejemplo, en la estación de San Luis, y si no para vender, No. cortamos esto acá y armamos El puestito. No, qué espectacular. Qué espectacular, me Y la encanta. cama. Bueno, y acá la frutillita, porque esto yo lo había visto, pero en motorhomes comprados hechos, ¿no? Claro, En que alguien... casero, como los- Claro. Esta es la cama y la cama la bajan. La bajamos. ¿Cómo hacen? Hacemos así, mira. Destrabamos todo, las 4 trabas, y ahí empieza a descender. Ay, la mesa queda ahí donde está. La mesa queda igual a donde está. No se Ah, mueve nada. La idea siempre fue tratar de cuando vos venís a la noche Claro. cansado, no tener que armar la cama. qué Claro. Y ya tiene sus bueno. sábanas puestas, su colchita, todo. Solamente ponemos las almohadas en su lugar, bajamos los almohadones, que estos almohadones trajimos tanto por el trabajo, para rellenar los corazoncitos. Ah, o sea que este es material de... trabajo. Está Muy disfrazado. bueno, pero sí, porque si no, ¿dónde los pones? Claro, porque una bolsa es como que ocupa más lugar, así es como que también se puede usar. No, me encanta porque pensé que ibas a tener que bajar la mesa, que iba a ser re complicado, que no lo íbamos a poder Lo mostrar. pones así. las Espectacular, almohadas acá, che. Aplausos, realmente me encantó. y ahí. También No. sirve cuando uno quiere estar comiendo en la cama. Tremendo. No, me encantó. Me encanta esta casita, me parece súper funcional Gracias. porque aprovecharon el espacio Sí. y hay un montón de tips para que puedan Y acá- robar y copiar. Y acá dejamos abierto porque si alguna vez por una emergencia, por algo, uno a la noche tiene que salir, pasamos. Salta, se tira, hace el salto para allá. Si no, lo cubrimos con una cortina de blackout, también con los mismos. Ah, para tener privacidad. Y para que no se active la alarma porque tiene la alarma. El sensor. Eso. Me encanta y ahí tienen todas las artesanías todas que las venden. cosas. Mira qué lindo. Ah, no, me encanta la casita de ustedes. Muchas gracias. ¡Hermosa! Unos genios los chicos, los pueden seguir en Instagram como Inquietos Rodantes y esperamos volver a cruzarlos pronto en la ruta. Estamos aprovechando para cambiar, vender nuestros dólares, comprar pesos colombianos porque nos contaron los chicos que acá te dan mucho mejor cambio y es cierto. Así que tomen nota de este dato, ¿eh? Aquí nos han dado muchos más pesos colombianos de los que nos habían dado cuando cambiamos el dinero en Colombia. Cargamos nuestro bidoncito de agua, tenemos todo listo, la mercha está lista, no te caiga nada. Y estamos camino hacia la frontera de Tulcán e Ipiales, la frontera de Ecuador y Colombia. Adiós, Ecuador, gracias por tanto. Esta es la última gasolinera en donde se puede cargar combustible antes de cruzar a Colombia. Estábamos viendo que no hay diésel, así que menos mal que ya habíamos cargado. Y también tengan en cuenta que en esa gasolinera van a poder llenar el tanque solamente una vez al día por ser una gasolinera limítrofe, ¿no? Y porque aquí el combustible está subvencionado, está subsidiado por el Estado, así que si van a cargar, carguen de una todo el tanque, porque si vuelven no les van a cargar de nuevo. Si son extranjeros, por supuesto, a los ecuatorianos sí. Bueno, ya nos estamos acercando a la frontera, todo lo que es migraciones y aduana de Ecuador. Recuerden que este paso fronterizo no es integrador, así que hay que hacer primero
salida del Ecuador y después ingreso a Colombia. Ahí están los cambistas que te ayudan en todo, unos genios. Bueno, ya tenemos los pasaportes preparados porque lo primero que vamos a hacer en migraciones es nuestra salida como personas del Ecuador y después vamos a ver si en la aduana precisan que hagamos la salida del vehículo, que por lo general nunca se necesita eso, pero nosotros la vez pasada, el año pasado, sí tuvimos que hacer salida del Ecuador de la Merche porque habíamos prorrogado. Así que vamos a preguntar si es que se necesita y si no, solamente migraciones y después cruzamos el puente y vamos a Colombia. Ya estamos en el edificio de migraciones del Ecuador. Allá está el puente. Ya tenemos lista la salida del Ecuador, ya nos sellaron y ahora vamos a ver si tenemos que pasar por aduana. Bueno, nos pidieron que le saquemos una foto en donde salga la patente, así que le saco la fotito y vuelvo a la aduana para terminar el trámite de la salida de esta chiquita de Ecuador. Bueno, no es un tema menor el dato de la aduana de hacer la salida del vehículo del país, porque hasta ahora en todos los países a los que habíamos ingresado y salido, nunca nos habían pedido hacer trámites de aduana del vehículo. Sin embargo, acá en Ecuador sí. Así que ténganlo muy en cuenta. Ojo, no vayan a hacer migraciones y después saltearse a aduana porque el vehículo va a quedar en infracción. Es muy importante tener a mano el papel que te dan en el ingreso, que es una declaración jurada del ingreso temporal del vehículo, de la importación temporal del vehículo al país. Tenés que tener eso y la foto del vehículo. No me pidieron ni pasaporte ni la cédula porque todo eso estaba en el ingreso. Así que ojo y a tener en cuenta. Ahora sí, vamos a ingresar al puente internacional de Rumichaca y cuando lo terminamos de cruzar ya estamos del lado de Colombia para estacionarnos y hacer los otros trámites. Estamos estacionados del lado colombiano, nos querían vender todo, pero bueno, nosotros como ya conocíamos, ya habíamos sacado el SOAT, incluso los fines de semana no se puede sacar, hay que tener mucho cuidado porque dicen, en la aduana nos dijeron que estos puestitos donde los venden aquí son todos falsos, así que hay que tener en cuenta de comprar su SOAT en el supermercado Éxito o en algún lugar en donde sea original. Ahora sí. También piden una dirección en migraciones, así que estamos buscando la dirección con el pasaporte y vamos a hacer migraciones colombianas. Ya hicimos el ingreso como personas en migraciones, también te piden una dirección, así que estén atentos con tener alguna dirección si vienen en casa rodante, si se van a hospedar en algún hotel, obviamente la dirección del hotel está bien. Y con el pasaporte ya pudimos ingresar como personas a Colombia. Ahora, no es lo mismo con el tema de la aduana y el ingreso del vehículo, que tenés que hacer el trámite en la DIAN. Y ahí está el tema que tenés que cargar en PDF ciertos documentos que te piden, que los voy a poner acá en una fotito o los datos. Todos estos documentos, junto con una foto del chasis, del número de chasis de tu vehículo, además de una foto de la cédula verde, que acá le dicen matrícula. Bueno, todos estos datos uno tiene que sacarle fotos y cargarlos en PDF y después cargarlos en la página de la DIAN. Toda esta información igualmente la tenés en la puerta de la aduana de la DIAN, en donde dice todo lo que tenés que hacer, que es lo mismo que yo les estoy mostrando acá, porque es la foto que saqué de la puerta de la aduana. Y después de eso, ahí sí te presentas. Así que primero voy a hacer toda la carga de estos documentos y después volvemos con eso a finalizar el trámite. 346 minutos más tarde. Bueno, definitivamente las cosas no están saliendo como pensamos, porque les dije que habíamos hecho migraciones en Colombia, o sea que ya tenemos el ingreso de Juan y míos al país. Ahora yo les conté que íbamos a entrar a la aduana. Eso que grabé fue hace 3 horas. Hace 3 horas que estamos tratando de hacer el trámite de ingreso a la DIAN de Colombia y no hay forma. Esto es tremendo, pero bueno, todo el trámite te lo tenés que hacer vos y si le erraste en un numerito o le erraste en algo, el sistema como que se traba y ya no lo podés continuar haciendo. No hay demasiadas explicaciones. Cuando voy a la garita de la aduana, te revisan las cosas, pero igual tenés que seguir haciéndolo vos. O sea, depende 100% de vos. Al principio yo no me podía descargar el PDF porque se me descargaba en otro tipo de archivo, en JPG, entonces no me permitía la página subirlo. Así que bueno, nada, estamos en esa.
Ahora voy a volver a intentar con ya todas las cosas cargadas, desde un nuevo mail, porque también, ¿qué pasa? Si ingresas algún dato mal y te lee tu mail, ya no lo cambia. Entonces hice durante horas y horas y horas el trámite sin saber, porque en realidad el otro funcionario me dijo que sí lo podía continuar haciendo y que él lo iba a modificar, pero no, cambió el horario, los funcionarios cambiaron y ahora el otro funcionario, después de que yo estoy hace 3 horas haciendo esto, me dice que no, que en realidad eso no lo voy a poder hacer nunca, que tengo que volver a hacerlo desde cero, pero como está guardado mi mail, lo tengo que hacer desde otro mail. Y como yo otro mail lo tengo, me tengo que crear otro mail. Así que bueno, nada, un trámite bastante larguito, pero acá estamos continuando. Vamos a tener que cambiar los planes porque la idea era llegar hasta Pasto el día de hoy, pero ya son las 4 de la tarde, acá a las 6 ya empieza a anochecer. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto y ahora vamos con una nueva oportunidad para que salga todo bien. Va a salir todo bien, esta vez sí. Ahí vamos, ahí logré cargar todo. Seguimos en el mismo día, vamos que se puede, por favor, acá está todo, vamos. Esperando a que nos atiendan, así que les cuento que Migraciones está para el otro lado. Esta es la puerta donde ustedes tienen que venir a la aduana y estos son todos los requisitos que yo les conté al principio del video, todo lo que uno tiene que poner en PDF y subir a esta página, la página de la DIAN. Bueno, estamos esperando a que nos atiendan. ¡Vamos, vamos! ¡Qué día, queridos amigos! Por Dios, son las 6 de la tarde. Estuvimos más de 5 horas en la frontera. Es definitivamente la frontera en la que más tiempo tardamos en hacer nuestros papeles para ingresar. Estábamos recordando, mientras esperábamos que nos atendieran con Juan, cuál había sido la frontera en la que más habíamos tardado y había sido Bolivia. Y da la casualidad que tanto Bolivia como Colombia, el ingreso de la aduana del vehículo lo tiene que hacer uno mismo a través de una página. Pero la diferencia es que en el de Bolivia era más sencillo, incluso recuerdo que yo ayudé a otras personas de otros países a hacer sus papeles. Pero bueno, cuando volvimos a entrar, que les hice esa última grabación, igualmente faltaban cosas, porque resulta que el señor que nos había atendido al principio nos dijo lo del sello, pero no nos dijo que teníamos que poner el sello de ingreso de Colombia y el sello de salida del Ecuador. Así que todavía faltaba. Entonces, como yo ya lo había hecho el trámite, me dice, no, ahora lo tenés que volver a hacer. Pero digo, ¿cómo volver a hacerlo? Sí, te tenés que crear un nuevo mail, o sea, tenés que hacerlo con un nuevo mail. Y si no tenés mail, te tenés que crear un nuevo mail. Ustedes pueden creer, yo casi me infarto ahí mismo. Pero bueno, el señor decidió que nos iba a ayudar y me pidió que se los mandara, a esas cosas que faltaban, a su mail, y él las cargó en el sistema y pudimos entrar. Nos aprobaron el ingreso a Colombia. Dios mío, fue un parto realmente. Se está haciendo de noche, como pueden ver, y muchos colombianos nos dijeron que no paráramos en Ipiales ya la vez pasada porque era peligroso. Y como no nos queda otra que parar acá, porque de noche no manejamos, paramos en este parqueadero, que es un parqueadero 24 horas, donde pueden ver que hay muchísimos camiones estacionados, y acá sí, por 5.000 pesos colombianos, que son $1 y centavitos, podemos pasar la noche, tenemos seguridad y vamos a estar tranquilos. Así que ya mismo vamos a comer algo, porque no comimos nada en todo el día. En todo el día, son las 6 de la tarde y solamente comimos un pancito cada uno, así que a descansar un poco porque realmente esto fue demasiado. Y quiero darles un dato antes, porque tal vez me lo olvide, que si bien esta frontera es muy, muy complicada por el tema del ingreso del vehículo, si vos entrás en avión y sin tu vehículo, no vas a tener ningún problema. Si entras caminando y haces solamente migraciones, no vas a tener ningún problema. El tema es el vehículo. Pero para que ustedes tengan una solución, quiero que sepan que los chicos que te venden SOA, chips de Colombia, te dan el cambio, todo, que están ahí en la frontera, te ayudan, obviamente por una comisión, una pequeña comisión, te ayudan a hacer el trámite. Así que ténganlo en cuenta, porque en una de esas, en vez de hacer todo este lío, ellos los pueden ayudar y lo pueden hacer más rápido. Se los cuento para que sepan que existe una forma de solucionar este tema si ustedes no pueden, por ejemplo, cambiar los archivos a PDF, porque yo entiendo que esto, por ejemplo, Juan solo no lo podría haber hecho, porque no sabe hacer estas cuestiones que son en internet, por mail, etc. Para ustedes que tal vez no lo sepan hacer, tengan en cuenta esta opción. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero.
Buen día, gurisa. Acá, 2 por hora. Acá estamos, amanecimos, hoy estamos de 10, ayer la verdad que terminamos bastante cansaditos con todo el trámite y nos levantamos bien tempranito y estamos retomando la ruta, comenzando esta ruta en Colombia. Estamos atravesando todo el bosque nuboso, así que hacia el frente no se ve nada. Parece que estamos en el cielo, pero literal. El camino estamos viendo saltos de agua como el que se puede ver ahí arriba, pequeñito, pero qué bárbaro, y qué paisaje tan frondoso. Peaje, primer peaje pago, calculo que nos va a salir 16.300 pesos colombianos. 4 por 4, 16, $4. Paramos en la ruta para comer algo, yo tenía hambre. Juan la verdad es que todavía se siente un poco mal de la muela, así que no quiso comer nada. Y se largó una señora lluvia, con todo está lloviendo, pero con esto por segunda vez estamos corroborando que los arreglos del techo están bien. Paró de llover, salió el sol y miren cómo el asfalto se está levantando, todo el vapor de la lluvia es impresionante. Estamos a baño María. Estamos a baño María, es cierto. Bueno, el de la moto literal está a baño María. ¡Ay, Dios mío, señor! Amigo, que tiene la lengua de acero. No, me da miedo. A la miércoles, que es Dios santo. ¡Bravo! Llegamos a una gasolinera en la ruta 25, en donde nos dieron permiso para estacionar y pasar la noche al lado de estos camiones. Yo ya estoy armando acá mi oficina para sentarme a editar un video. Les quiero mostrar un poquito cuál es la ruta que vamos a hacer. Nosotros nos encontramos en el puntito azul, que es unos kilómetros sobre lo que sería la ciudad de Pasto. Esta es la ruta que nosotros hicimos cuando volvimos desde Cali hasta Ipiales. Entonces, vamos a continuar esta misma ruta, la 25, hasta Popayán, y ahí nos vamos a desviar hasta la ruta 45, que es toda la que está acá marcada, que en realidad la queríamos tomar un poco antes, pero está cortada, entonces hay que ir, bueno, te manda hasta Popayán y después te manda para abajo. Así que vamos a ir directamente desde aquí y la idea sería continuar por esta ruta. Por ahora sería esa la idea de esta segunda vuelta a Colombia. Igualmente no se confíen demasiado de lo que les digo, porque nosotros podemos cambiar de opinión en cualquier momento. Así que bueno, nunca se sabe, pero la idea inicial sería esa ruta que les mostré. Igualmente estamos recontra contentos de haber logrado entrar a Colombia, de lo que pudimos vivir en Ecuador, que era algo inesperado realmente, porque bueno, todo se dio de esa manera. Y estamos con mucha ilusión de conocer mucho Colombia, de comer sus comidas típicas. Así que se viene muchísimo, pero muchísimo Colombia. Así que gracias por haber llegado hasta el final de este video, gracias por ver las publicidades, por dejar su like, por sus mensajitos siempre, gracias por el apoyo. Nos vamos a ver en el próximo video. Los queremos un montón. Liberación.